Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores, miembros de la Comisión de Seguridad Pública, senadores y senadores pertenecientes a otras comisiones que hoy nos hacen el favor de acompañarnos en esta importante reunión de comparecencia. Amigos senadores del Estado de Campeche, compañeros de los medios de comunicación, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública, en la que comparece el ciudadano Carlos Hurtado Valdés, quien ha sido propuesto por el Ejecutivo Federal para encargarse de la titularidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, a efecto de platicar con las y los senadores para llevar a cabo el procedimiento establecido conforme a la ley y a la Constitución para proceder en su caso, después de haber deliberado la comisión, a la ratificación de dicho nombramiento. Por ello le doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo Jorge Carlos Hurtado Valdés a esta comparecencia. Jorge Carlos, nos sentimos muy honrados con tu presencia y esperemos dar cuenta en la misma de todos los aspectos que señala la ley para proceder a analizar y revisar por parte de las y los senadores la ratificación al cargo para el que ha sido usted propuesto por el señor Presidente de la República y por el señor Secretario de Gobernación. Le voy a solicitar al ciudadano senador secretario que dé cuenta de la asistencia de las señoras y señores senadores y, en su caso, del quórum legal para dar inicio formal a esta reunión. Presidente, se encuentran presentes 9 senadoras y senadores, por lo que tenemos quórum reglamentario. Gracias, senador Yunes, por lo que, siendo las 12:20 del día de hoy, doy por iniciados los trabajos de la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública para desahogar la comparecencia de Jorge Carlos Hurtado Valdés, propuesto para el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A continuación se dará lectura al orden del día de esta sesión, mismo que les fue distribuido con anterioridad, para lo cual solicito al señor secretario dar cuenta del mismo. Orden del día. Primero, lista de asistencia y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acuerdo de la Comisión de Seguridad Pública por el que se establece el procedimiento para la comparecencia del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés, propuesto por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuarto, intervención del senador Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Quinto, comparecencia del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés. Sexto, intervención de las y los senadores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. Séptimo, respuesta del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés. Presidente, ahí octavo, noveno y décimo se repite. Yo le solicitaría que lo dejáramos en sexto y séptimo con las intervenciones de los senadores y las respuestas del compareciente. Creo que sería reiterativo. Gracias, señor secretario. Décimo, despedida del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés. 11º, receso. 12º, presentación, análisis del proyecto y dictamen de ratificación del nombramiento del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cambiaré la numeración. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de ratificación del nombramiento del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 13º, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero senador Yunes y secretario de esta comisión. Está a su consideración el orden del día. Pido al secretario consulte a los integrantes de esta comisión si es de aprobarse. Se consulta a la Asamblea si se aprueba el orden del día. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba, presidente. Aprobado por unanimidad y con las observaciones señaladas por el senador Yunes durante la lectura del mismo. Antes de dar la palabra al compareciente,
quisiera pedirle al señor secretario pudiera dar cuenta del acuerdo que tomó la directiva de la Comisión de Seguridad Pública para la celebración de esta comparecencia. Si es tan amable. ¿O quieres que omitamos la lectura? Ya todos lo tienen. Yo creo que sí. Todos lo conocen. Me consultaba el señor secretario si quería que obviáramos la lectura. Creo que podemos atender la petición del señor secretario en virtud de que fue distribuido con anterioridad. Si nadie tiene inconveniente, el acuerdo refleja cómo serían las participaciones. Saben que no solamente lo distribuimos con anterioridad, sino que fue exactamente el formato de la última reunión que tuvimos para efecto de una comparecencia para ratificación de nombramiento, lo cual implica que todos los miembros de la comisión pueden hacer uso de la palabra, haciendo énfasis que sea hasta por 5 minutos para formular sus preguntas, a las cuales dará respuesta inmediata el compareciente. Primero los secretarios miembros de la comisión. Al concluir las participaciones de los miembros de la comisión, quienes no son miembros de la comisión podrían hacer uso de la palabra también para formular preguntas hasta por 3 minutos, rogándoles también respetar este tiempo. Inmediatamente recibirían la respuesta. Habría preguntas-respuestas, un comentario final del compareciente, después lo pasaríamos a despedir e inmediatamente después se queda la comisión para la parte de la sesión en la que vamos a realizar la discusión y debate, el dictamen correspondiente, y ese sería en resumen lo que nos pide obviar la lectura de las 4 o 5 cuartillas del señor secretario, por lo que le ruego, después de haber hecho esta apretada síntesis, someter a la consideración de la comisión si es de obviarse la lectura del acuerdo para la celebración de esta comparecencia. Se pone a consideración de los integrantes de esta comisión si es de obviarse el acuerdo ya explicado por el senador presidente Omar Fayad Meneses. Los tiempos por la afirmativa, a favor de manifestar. Aprobado, presidente. Muy bien. En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido en orden del día que hemos aprobado, vamos a dar inicio a esta comparecencia. Yo quisiera referirles que el tema de la seguridad pública quizá es uno de los temas de mayor relevancia para México y los mexicanos. La seguridad se ha convertido en un foco de atención especialmente para el Senado y para los miembros de la Comisión, y ha sido una constante el poder trabajar en grupo, en conjunto, logrando obtener en esta comisión prácticamente por consenso la mayoría de los acuerdos que aquí se han discutido y que se han debatido, que hemos logrado también el consenso en apoyo al Ejecutivo Federal por todos los miembros de todas las fracciones parlamentarias para que los nombramientos que tienen que ver con este tema y que son fundamentales también tengan el consenso necesario para lo mismo, lo cual refleja un gran compromiso de todos los grupos parlamentarios. Creo que este tema en la Comisión de Seguridad Pública no se ha politizado, lo cual rinde en beneficio del Senado de la República y en beneficio de México y los mexicanos. Creo que ha habido un espíritu claro de colaboración y de apoyo de todos los grupos parlamentarios al Ejecutivo en el combate a la violencia, a la delincuencia, en la lucha frontal contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, y esto esperamos todos juntos que redunde también en mejores resultados. Hoy comparece Jorge Carlos Hurtado en virtud de la invitación que hiciera también el Ejecutivo Federal, el presidente Peña Nieto, a Monte Alejandro Rubido para ocupar la Comisión Nacional de Seguridad, y en virtud de ello deja vacante esta importante dependencia del Ejecutivo Federal, que también tiene que ver estrictamente con el tema de la seguridad.
claro, desde otro ángulo. Sin embargo, no deja de ser un elemento fundamental para la articulación y estructuración de las medidas necesarias para luchar contra la violencia y contra la delincuencia. Las importantes reformas que realizamos, todos los que estamos aquí en el 2013, han repercutido directamente en los pasos a seguir dentro de la Administración Pública Federal para la coadyuvancia entre los poderes, para poder juntos construir un mejor esquema, para tener, como se dijo en su momento, un control democrático por parte del Senado de la República de actos del Ejecutivo que son del interés nacional. Y es así como se ha establecido con mucha puntualidad todos aquellos cargos que requieren no solamente la propuesta del Ejecutivo, sino la intervención del Legislativo, y particularmente el Legislativo a través del Senado de la República. Y es por ello que hoy las y los senadores de la Comisión de Seguridad revisarán el expediente, cuestionarán al compareciente sobre los temas que les aquejan, sobre los temas que han sido la aflicción de los mexicanos, y que seguramente la oficina que usted pretende dirigir influye directamente en muchos de los aspectos de los mismos. Yo quiero decirles a mis compañeras y compañeros senadores que tengo el privilegio de conocer a Jorge Carlos Hurtado hace muchos años, que su experiencia es ampliamente conocida porque él ha tenido el privilegio de ser gobernador constitucional de su estado, es originario del estado de Campeche, que goza de 2 títulos profesionales, uno de ellos que tiene que ver con las ciencias políticas y la administración pública, y el otro con la contaduría, es contador público. Y este perfil particularmente especial para este cargo, en virtud de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien se encarga de las fórmulas, aplicación y distribución de los recursos federales que tienen que llegar a las entidades federativas y a los municipios, precisamente para fortalecer la lucha contra la violencia y contra la delincuencia. Para nosotros es un privilegio que haya sido la propuesta del Ejecutivo. Yo quiero decirle que estaremos muy atentos a las preguntas de los compañeros y muy atentos a sus respuestas, y no quisiera hacer mayor preámbulo, simplemente quiero cederle ya el uso de la palabra al compareciente para que en los términos del orden del día de hoy proceda a esta primera intervención. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés. Muchas gracias, señor senador presidente. Con el permiso de usted, de la secretaria senadora y el secretario senador, y de todos ustedes, estimadas senadoras y senadores, es un gusto estar aquí y es una gran responsabilidad estar aquí con ustedes, y trataré de hacer una semblanza de cuál es nuestra visión acerca del cargo que pretendemos ocupar. La seguridad pública, ustedes lo saben muy bien, implica que los ciudadanos de una región puedan convivir en armonía, respetando los derechos individuales entre sí, y se construye en coordinación mediante la corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno, de los 3 órdenes de gobierno y de la ciudadanía, porque aquí creo que en un tema tan delicado tenemos que ser corresponsables todos. En las democracias modernas como la nuestra, el poder legislativo es un actor clave en la construcción de una sociedad más segura, más próspera y más libre. Es justamente un balance esencial en un gobierno que se precie de ser democrático. En este sentido, la seguridad pública
es un servicio del cual es garante el Estado, quienes debemos velar por la integridad física y moral de las personas y la sociedad, procurando que no se altere el orden público y el bienestar social, siendo esto parte integral de los compromisos con el país. Por ello, el día de hoy acudo ante la Comisión de Seguridad Pública de esta soberanía, de acuerdo a lo que dispone el último párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, pero necesita de la ratificación del Senado de la República. La distinción con la que me ha honrado el señor Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, al proponerme para ocupar el cargo de secretario ejecutivo, es sin duda un privilegio, pero entraña también una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que, si ustedes así lo consideran, con el respaldo de los senadores, poder asumir y cumplir en estrecho contacto con esta soberanía y con el país y la comunidad en general. El esfuerzo que el Gobierno de la República ha venido realizando durante los últimos meses para recuperar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos ha sido un esfuerzo conjunto y coordinado con todos los órdenes de gobierno y con la sociedad. Y así me comprometo a continuar. Esa es justamente la esencia de la política de seguridad y procuración de justicia que se ha implementado en esta administración: una coordinación eficaz y un trabajo efectivo. Así lo afirmó el presidente Peña Nieto durante una de las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y cito: en nosotros está que a partir de la responsabilidad y los compromisos que hagamos, México recupere seguridad, justicia y paz. Este es el gran objetivo. Lo compartimos y decidimos trabajar unidos. Hagamos efectiva y real la coordinación plena entre los distintos órdenes de gobierno. Hasta ahí la cita del señor presidente. Por ello, el día de hoy refrendo ante ustedes mi compromiso con la responsabilidad que representa estar al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero también establezco aquí mi compromiso ante ustedes de mantener un diálogo transparente, honesto y permanente con el Congreso de la Unión, con todas las fuerzas y actores que lo constituyen, en todas y cada una de las ocasiones en que me fuere requerido, por mi compromiso es directo y franco aquí con ustedes. Estimadas senadoras y senadores, tengan la certeza de que en caso de ser ratificado, siempre encontrarán en mí un espacio de diálogo y deliberación, un puente de comunicación con los actores estatales y nacionales que tengan que ver con la seguridad, pero sobre todo el convencimiento permanente del trabajo constante y planificado, así como la convicción de servir y construir, con ayuda de ustedes, un México más seguro y en paz. Esta es la naturaleza del Secretariado Ejecutivo. Se trata de una institución con espíritu federalista, que da forma al Sistema Nacional de Seguridad con el objetivo de asegurar la seguridad pública en el país. Esta, al ser una responsabilidad a cargo de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, demanda la existencia de mecanismos formales y eficientes de coordinación entre autoridades y claridad en cuanto a la distribución de competencias y de recursos. Si cuento con la confianza de ustedes, mantendré una visión sistémica en el secretariado que garantice un vínculo integral de cooperación y trabajo
con las entidades federativas y los municipios y un estricto y transparente manejo de los recursos que se destinan a este rubro. Desde mi punto de vista, el principal reto del Secretariado Ejecutivo al erigirse como ente operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consiste en establecer un esquema vinculatorio para el trabajo conjunto entre dos actores, respetando los ámbitos de competencia de cada uno, pero apuntando a la formulación y ejecución coordinada de políticas públicas en cada una de las áreas que integran el sector. El día de hoy, frente a esta Comisión de Seguridad, empeño mi convicción de impulsar una estrategia electiva y transversal entre todos los actores que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es importante señalar que transcurridos 16 meses del inicio de la administración del Gobierno de la República, en el Secretariado Ejecutivo se ha venido trabajando de manera intensa y puntual sobre temas específicos. Por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo ha coordinado la realización de 3 sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública que derivaron en 23 acuerdos, mismos que expresan las prioridades de política en la materia. De estos 23 acuerdos, 9 están en proceso y los demás han sido concluidos. Debo reconocer que durante el periodo en que el ahora Comisionado Nacional de Seguridad y licenciado Monte Alejandro Rovido estuvo al frente del Secretariado Ejecutivo, se tuvieron avances importantes en las actividades de este órgano desconcentrado. En cuanto a la información que sirva al ciudadano, aquí se ha impulsado la periodicidad y oportunidad respecto de la información en incidencia delictiva, publicando la información dentro de los primeros 20 días de cada mes. Asimismo, en el mes de marzo del presente año, se inició la publicación de manera mensual de la cifra de víctimas de homicidio, extorsión y secuestro que no se realizaba. En cuanto a los mecanismos e instituciones de evaluación policial, durante 2013 se concluyó la implementación del Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza con la creación de al menos un centro de evaluación en cada entidad federativa que cumple con los lineamientos del modelo nacional. Adicionalmente, se actualizó el modelo de evaluación de los elementos de las instituciones de seguridad pública, orientando los procesos técnicos de control de confianza para la atención de puntos medulares de riesgo con base en el contexto y el análisis de ellos. En cuanto a la concentración de recursos federales de forma más ágil y orientada a resultados, esto es en lo que se refiere a los fondos conocidos como FASP, el SPA y el SUBSEMUN. El fondo y los subsidios en materia de seguridad pública cuentan ahora con procesos más sencillos para que los ejecutores del gasto dispongan de forma pronta y oportuna del recurso que permita implementar los programas y políticas y así ofrecer mejores resultados. Por otra parte, se disminuyeron los requisitos para la aprobación de los proyectos estatales y se hizo obligatorio el periodo de 5 días máximo para que los estados transfieran a los municipios ejecutores del gasto los recursos que le fueron ministrados. De lo que se trata es que con toda puntualidad y oportunidad los municipios y las entidades federativas tengan acceso a los recursos programados en materia de seguridad. Además, se incluyeron nuevos factores en las fórmulas de distribución de los recursos para hacerlas más equitativas y entre quienes se enfrenten
mayores retos de seguridad, pero también entre aquellos que ofrezcan resultados más favorables para los ciudadanos. Así también se ha promovido la participación, bienvenido señor senador, se ha promovido la participación de la sociedad civil. A partir de la 34ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, participan 5 consejeros invitados que pertenecen a la sociedad civil. La retroalimentación de las prioridades de la agenda ciudadana en voz de sus representantes permite consolidar el vínculo entre las autoridades y la ciudadanía. Igualmente, todo cambio presenta una oportunidad para realizar un balance de los avances en cada una de las tareas encomendadas al secretariado, así como una ocasión propicia para identificar los pendientes y trabajar al respecto. Permítame entonces, señoras y señores senadores, destacar algunas consideraciones sobre aspectos que estimo fundamentales a considerar. Por ejemplo, el mando único policial. A la fecha, 30 entidades federativas han implementado en al menos un municipio o demarcación de su territorio el mando único. Los convenios que en su caso han firmado necesitan ser fortalecidos para su operatividad en el largo plazo. Emitir estándares de operación y contar con un marco jurídico que garantice la efectiva coordinación operativa entre órdenes de gobierno es una de las prioridades de esta administración. Asimismo, otro aspecto importante es coadyuvar en acciones que ofrezcan resultados en la atención de aquellos delitos que se les ha denominado, se les considera de alto impacto. Una de las mayores áreas de oportunidad dentro del Secretariado Ejecutivo tiene que ver con la eficiencia del gasto de los recursos federales en materia de seguridad. Las prioridades estatales y municipales para el ejercicio de los recursos deben seguir modelos de operación con etapas que deben estar claramente definidas. El caso del modelo de control de confianza es un caso de éxito en la definición de metas claras para la construcción de las instituciones que necesitamos en esta materia. Los programas de acciones en los que las entidades y los municipios ejerzan recursos públicos deben estar forzosamente alineados a los modelos de operación que recojan las mejores prácticas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y finalmente, la estandarización de la formación y capacitación policial. Actualmente se lleva a cabo la actualización del programa rector de profesionalización, así como la instalación del Consejo Académico del Centro Nacional de Formación de Mandos. Ambos proyectos buscan impulsar el desarrollo de competencias y habilidades de elementos policiales y ministeriales que respondan a las premisas de actuación con base en inteligencia y apego a derecho, a investigación de delitos y participación en las etapas del proceso penal, así como la custodia eficiente de los sentenciados en su proceso de reinserción social. Los esfuerzos de capacitación en materia de mando policial no pueden ser aislados. Requieren de la participación de todas las autoridades que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero sobre todo de la correcta alineación de un modelo de operación en materia de profesionalización policial. Para profesionalizar a las policías de México, necesitamos de un modelo básico, común, estandarizado, y al mismo tiempo lo suficientemente flexible para que atienda las problemáticas en un contexto
particular de las regiones del país. Estimadas senadoras y senadores, mi propósito es atender los retos mencionados con una visión federalista e integradora, que permita trabajar, como lo ha instruido el señor presidente, con base en la corresponsabilidad y adecuada coordinación de los tres órdenes de gobierno. Con la confianza en esta soberanía, me comprometo a consolidar al Secretariado Ejecutivo como un facilitador de la interlocución con las entidades y municipios del país con respecto a los programas que se consideran de prioridad nacional y para la asignación justa, transparente y honesta de los recursos federales en materia de seguridad. Si en este país de por sí ya tenemos serios problemas con la corrupción, en lo que menos se vale es en seguridad, porque esto nos atañe de manera prioritaria e indispensable a todos los mexicanos. La disminución del delito, siendo una demanda legítima del ciudadano, es también una responsabilidad fundamental del Estado mexicano. De ahí que la instrumentación de la política de seguridad pública y procuración de justicia se base en planes claros y apunte a objetivos y metas comunes entre todos los actores. Es a partir de este cimiento, el de una política que se construya considerando a todas las voces y a todas las opiniones del ciudadano, que se lograrán avances sustantivos y duraderos. Existen muchos retos por delante, pero es notorio también que se está avanzando con paso firme y en el sentido correcto. El compromiso es mantener la coordinación como el eje de las acciones para devolver la tranquilidad y seguridad que nos merecemos los mexicanos. Como lo ha señalado el señor secretario de Gobernación, licenciado Osorio, la coordinación y la confianza entre todos los órdenes y niveles de gobierno son primordiales, son el eje de un trabajo conjunto y en el que solo se puede avanzar con el apoyo e impulso de todos. Nuestros problemas no pueden ser resueltos por unos cuantos, y en el gobierno del presidente Peña Nieto tenemos muy claro que la seguridad es un bien público que solo podemos construir de manera colectiva, los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto. No hay tarea más importante que velar por la seguridad, la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Mi mayor privilegio será servir a todos los ciudadanos. Por eso hago votos por poder contar con el apoyo de ustedes, por poder contar con su confianza y contribuir al fortalecimiento de las instituciones mexicanas y a la coordinación entre todos. De ahí que, gustoso y con plena conciencia del compromiso que ésta representa, reafirmo aquí ante ustedes mi determinación, mi convicción para trabajar junto con el Congreso, desde el Secretariado, y fungir como un puente de comunicación y coordinación con los gobernadores, el jefe de gobierno y los alcaldes de todas las entidades federativas y municipios del país. Si ustedes lo consideran así, en caso de ser ratificado, tengan por cierto que mi empeño y dedicación serán enteramente dispuestos al objetivo del gobierno de la República para alcanzar lo que todos queremos, un México en paz. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, agradecemos su intervención y a continuación, en razón del acuerdo para la comparecencia, les quiero informar que se han inscrito las siguientes senadoras y senadores para participar. Como número 1, por el grupo parlamentario del PRD, el senador Alejandro Encinas. Como número 2, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el secretario Fernando Yunes. Como número 3, por el Partido Revolucionario Institucional, Humberto Domingo Mayán Canaval. Y finalmente, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, senador Fayad. Licenciado Jorge Carlos Hurtado Valdés, bienvenido. Es un gusto volver a saludarlo. Gracias, señor senador. Yo no quisiera hacer la intervención tradicional donde siempre al cuestionar a un funcionario pues encontramos siempre las referencias en donde a veces por las circunstancias de los cargos que uno ocupa se atraviesa con hechos fortuitos, desde darle el banderazo de salida a uno de los buques de oceanografía, el asunto con el desarrollo del Grupo MOL empresarial ahí en Campeche, o un hecho que espero que ahora sí en su nuevo desempeño pueda aclarar, como fue el decomiso de un avión con 5 toneladas de cocaína durante su gestión cuando propiedad de Agustín Gordillo Díaz. Yo no me voy a meter en esas cosas, y más porque nos conocemos de tiempo atrás. Sin embargo, sí creo que el tema nodal es identificar con mucha precisión las tareas que deben desempeñarse desde el Secretariado Nacional en materia de seguridad. En momentos donde estamos en una inflexión y una redefinición de la política y la estrategia en materia de seguridad pública. Lo discutimos aquí cuando el nombramiento del actual comisionado de seguridad pública y la necesidad de hacer un replanteamiento de distintas de las acciones. Una de las que usted ha planteado es la del mando único, señalando que ya se ha avanzado en diversas entidades, aunque no se trata del mismo modelo. Cada entidad luego acoplando y ha replanteado su diseño de acuerdo a sus propias especificidades y la relación con los municipios, porque no todos los municipios han delegado la atribución y la facultad constitucional que les corresponde en materia de seguridad pública. Pero el mando único y este concepto va ligado a la formación de la Gendarmería Nacional, que de acuerdo a Alejandro Rubido, también ya hubo un replanteamiento, pues no será un cuerpo especial de las Fuerzas Armadas comisionado a la Secretaría de Gobernación, particularmente al Comisionado de Seguridad Pública, sino que está en proceso de formación un conjunto de oficiales que formarán una nueva división de la Policía Federal Preventiva y que será una fuerza de acercamiento y de control del territorio en aquellas zonas donde se registra el mayor índice, más alto índice delictivo. Entonces, la primera pregunta, y además siendo usted exgobernador del estado de Campeche, ¿no considera usted que el hecho de que una división de la Policía Federal Preventiva intervenga en el combate a delitos del fuero común que corresponden a la autoridad local o de los municipios significa una intromisión en los asuntos y en las facultades soberanas de los estados? Y la segunda, yo creo que es parte del poder por lo cual no se ha integrado la Gendarmería Nacional más allá del asunto logístico y de personal, porque no se ha identificado con plenitud el fundamento legal para hacerlo, porque ni siquiera la figura de convenio con el gobierno federal se ha establecido en la legislación para poder permitir que un cuerpo policial federal sustituya las atribuciones que corresponden al gobierno local. Y junto con ello, uno de los fenómenos actuales que pues de inmediato va a usted a atender, cuestiones específicas como el caso de Michoacán, donde se ha ido siguiendo una política errática
en el manejo de los llamados grupos de autodefensa, que de origen tiene un problema porque no se supo diferenciar lo que son las guardias comunitarias que provienen de las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, no se diferenciaron de lo que son las guardias blancas al servicio de particulares, o lo que son grupos que incluso derivaron de las propias divisiones del crimen organizado y que en primera instancia se les quiso reconocer como guardias rurales sujetos a la disciplina militar. Después no solamente se les desconoció, sino incluso algunos integrantes aplicaron la ley que los metieron a la cárcel, y ahora está en un proceso de discusión sobre su desarme o no. Entonces, siendo esto uno de los temas centrales que redefinirán la estrategia en materia de seguridad pública en regiones de alta incidencia delictiva y que en muchos casos están controladas por la delincuencia organizada, yo quisiera conocer su opinión sobre cómo poder diferenciar lo que son las acciones de legítima defensa de la ciudadanía y la comunidad ante las insuficiencias del Estado para cumplir con su responsabilidad primigenia, de lo que son grupos armados que hoy, sustentándose como autodefensas, pueden derivar más adelante en grupos paramilitares para generar un problema mayor que el que se pretende resolver. Solamente esos dos planteamientos, licenciado, de nuevo reiterándole la bienvenida. Muchas gracias, senador Encinas. Le vamos a conceder el uso de la palabra a Jorge Carlos Hurtado Valdés para su respuesta. Los dos temas planteados aquí, Ahora sí. Perdón. Tanto el asunto de la gendarmería como los autodefensas no son propiamente materia del secretariado. Sin embargo, me voy a permitir comentar algo de la información que tengo. Efectivamente, la gendarmería se pretende que empiece su operación como la 7ª división de la Policía Federal Preventiva, con la finalidad, como usted bien señala, de ser una fuerza de un mayor acercamiento, sobre todo en esas comunidades aisladas, con escasísimo presupuesto, y que carecen de manera eficiente de efectivos que puedan defender a la comunidad. Y se pretende que a mediados de año, probablemente en el mes de julio, empiece a operar con 5,000 elementos. Si lo vemos desde la perspectiva que le tocó a uno como gobernador, en un estado como el mío, con pocos habitantes, con una división municipal que facilita mucho la operación del gobierno, porque somos apenas 11 municipios que permiten una relación directa, constante con todos los presidentes municipales, y que son municipios que están bastante consolidados, digamos, aunque sean pequeños, con su pequeña fuerza municipal. Sin embargo, cuando uno se pone en el lugar de otros estados como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, con tantísima división en las demarcaciones de los municipios, y se encuentra con comunidades tan pequeñas, tan pobres, y con el Estado ante la imposibilidad de poderlos atender debidamente, no veo mal el establecimiento de un cuerpo policial que los ayude, siempre y cuando exista la anuencia específica del municipio y del Estado para aceptar que esas fuerzas policiales puedan entrar realmente a coadyuvar, que sea un trabajo de verdadero apoyo y no de desplazamiento ni de la autoridad municipal ni de la autoridad estatal. Cuando nos encontrábamos nosotros con los problemas y las urgencias que había que atender en aquellos municipios pequeños, nosotros teníamos la fortuna de que existía muy buena coordinación
con los municipios. Y aun cuando las policías eran municipales, existía una coordinación excelente con el presidente municipal y con el director de la policía de cada municipio. Y eso nos abría las puertas y nos permitía operar, digamos así, con libertad. En los casos en que pueden haber fricciones entre un gobierno municipal, autoridad estatal, que no estén perfectamente bien definidos los mandos policiales y que exista corrupción dentro del cuerpo policial, se hace mucho más difícil la operación desde el punto de vista del gobernador. Por eso yo creo que si es bien llevada la figura que se pretende con la gendarmería y realmente van a entrar a apoyar a aquellas comunidades que lo requieran porque el Estado no tiene la capacidad para hacerlo, y se firmen los convenios perfectamente definidos, cuáles son las atribuciones, a qué va a entrar, a qué tareas va a desempeñar, durante cuánto tiempo, en qué demarcación, sí puede ser de una ayuda, y evitar, ahí sí estoy de acuerdo totalmente con usted, que la figura de la gendarmería no se utilice de ninguna manera para violentar ni el federalismo ni la autoridad municipal, que sea realmente apoyo y ayuda y no sea una suplantación de la autoridad. En el caso de las autodefensas, el comisionado para Michoacán está atendiendo este asunto, que no es nada sencillo, que es muy complicado. Desde afuera quizás nosotros lo vemos con mucha frialdad y decimos, ¿por qué no los agarran y les quitan las armas así como si fuera muy fácil? Yo creo que se está yendo con paso no tan rápido como quizás quisiéramos todos, pero en estos casos tan delicados, creo que más vale irse con prudencia, ir analizando caso por caso, y ya se empiezan a ver resultados, con el primer desarme del día de ayer, con el registro de algunos, para poder ir avanzando paso a paso. Es tan delicado el tema que, como dice por allá un refrán, no por mucho madrugar amanece más temprano. El tomar una actitud rápida por querer congraciar a muchas opiniones que van en ese sentido, puede llevar a un derramamiento de sangre totalmente innecesario. Yo lo veía así como usted al principio. ¿Por qué no se les agarra, se les finca responsabilidades, se las tiene a la gente que tenga algún expediente abierto, actuar de inmediato contra ellos? Pero al paso de los días, cada vez me convenzo más que la forma en que se está llevando el proceso, más lento, puede ser más eficaz y puede dar mejores resultados. Creo que en aspectos tan delicados como esto, en lo que se está tratando con gente que está armada, más vale ir con prudencia, analizando caso por caso quienes tienen expedientes abiertos, fincarle las responsabilidades y no permitir la impunidad. En todo caso, yo tampoco soy de la opinión de la existencia de las autodefensas, de ninguna manera. El que tiene la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos y tiene que hacer respetar la ley es el Estado. Las autodefensas no tienen ninguna razón para estar actuando de propia mano, y sobre todo con las armas de los calibres que poseen. No se puede justificar la actuación de ellos. Creo que hay que llevar las cosas con calma, pero no permitir la impunidad, castigar a todo el que resulte culpable y no permitir, ya sea a través
del registro, como se está haciendo ahora, por la creación de las policías rurales o la entrega de las armas, acabar con ellos. No se puede tolerar la existencia de otro poder ajeno al del Estado para tratar de imponer justicia por propia mano. Gracias, señor senador. Muchas gracias. Conforme al orden del día, tiene la palabra el senador Fernando Yunes Márquez. Gracias, presidente. Bienvenido una vez más, licenciado Hurtado, al Senado de la República y a esta Comisión Gracias, señor senador. de Seguridad Pública. Para los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nos queda claro que este es un momento de redefinición de la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal, con diversos cambios, en este caso en el secretario ejecutivo, en el comisionado nacional de seguridad y otros más que se han venido llevando a cabo ya desde hace algún tiempo, y para nosotros obedece en gran medida pues a que la situación de seguridad en el país desgraciadamente sigue siendo muy grave y sigue siendo bastante compleja. Sin embargo, como grupo parlamentario y como partido, me atrevería a decir desde un principio, nos propusimos nunca regatear en el apoyo del gobierno federal en materia de seguridad, sino al contrario, ser pues solidarios con él mismo, sin dejar de ser al mismo tiempo críticos también de las cosas que no se estén llevando a cabo de manera correcta, como lo hemos sido en todo este tiempo. Y en este caso no será la excepción. Lo primero que nos propusimos como grupo parlamentario fue analizar el perfil profesional y político del compareciente, basándonos principalmente en el apoyo de nuestro senador por Campeche, el senador Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra aquí con nosotros y que hace referencia principalmente a la relación ya de varios años que tiene de conocerlo, y sobre todo, en palabras del senador Lavalle y que compartió con todos nosotros, como una persona honrada y responsable en sus encargos, ya sea como presidente municipal de Campeche, como gobernador también del estado, así como por la larga trayectoria también que nos hacía un comento del senador Lavalle, también de manera profesional en el sector privado en su momento, y lo cual, bueno, nosotros como legisladores de Acción Nacional nos hace pensar y estar seguros que tiene toda la aptitud y el perfil para ocupar un cargo como este. Yo añadiría también que el hecho de haber sido presidente municipal y gobernador da un ingrediente extra a una función que es básicamente de coordinación tanto de municipios como estados, junto con el gobierno federal. Sin duda alguna, hay muchas áreas de oportunidad, como usted comentaba, y yo haría un comentario rápido solamente de 4 áreas que nos parecen fundamentales. La primera, que usted decía de manera muy importante, eficiencia en el gasto de los recursos públicos, principalmente Subsemun y FAST, que son los 2 grandes programas que maneja el secretario ejecutivo, así como la fiscalización de los mismos en términos de lo establecido en los artículos 18 y 142 de la Ley General del Sistema. Y creo que no es solamente de cómo se va a repartir de manera eficiente y justa los recursos, sino sobre todo de cómo se van a utilizar. Usted decía que tienen que ir de acuerdo a una estrategia, y estoy totalmente de acuerdo con ello, pero más importante que esto es ver que se utilicen. Ejemplos hay muchísimos, siempre uno recurre al de su estado, ¿no? Y en el caso de Veracruz, en 2011, por ejemplo, de 363 millones de pesos que se le dieron al estado de FAST, se utilizaron 40, en la peor situación de seguridad de la historia de nuestro estado. Y después salen los gobernadores, no solamente el caso del propio, sino muchos otros y de todos los partidos, a decir, no, ya ante la auditoría nosotros ya devolvimos el recurso, pero un recurso devuelto es un recurso no utilizado y es un recurso que no le sirvió a la sociedad. Me parece que hay que poner un énfasis muy importante en este tema, y con el Subsemun es similar. Hay municipios que lo reciben, o en algunos casos no lo reciben también, porque las tesorerías de los estados no se los dan, y a veces lo utilizan para otras cuestiones, pero pareciera que con el simple hecho de que ante la Auditoría Superior de la Federación lo justifiquen, pues ya no hay ninguna consecuencia. Nosotros pediríamos que el secretariado coadyuve también con la Auditoría Superior para presentar las denuncias penales correspondientes en su caso, o administrativas también, cuando los recursos no sean utilizados. No es un tema solamente de comprobación
de números, sino de una utilización eficiente que le dé resultados a la sociedad de los diferentes municipios que tienen Subsemun y de todos los estados que prácticamente reciben el FASP. De igual forma, nosotros hemos venido platicando con varios compañeros de diferentes partidos en el tema de Subsemun, que nos parece fundamental que las reglas de operación del mismo programa pudieran ser modernizadas. Nos parece que han sido correctas, pero también que son hasta cierto punto muy rígidas para los propios municipios, o en otros casos también creemos que debiera de analizarse la posibilidad de que otros municipios que no llegan a tener Subsemun por el número de habitantes, por ejemplo, que estén por abajo de ese número de habitantes, pero que siguen siendo municipios de un tamaño considerable y donde en muchas ocasiones se anida también la delincuencia, y hablaría como ejemplo de los municipios periféricos a las grandes ciudades que se dan en diferentes estados, donde a veces ahí están los delincuentes escondiéndose, donde se anidan y donde las policías municipales son muy débiles, que pudiera también considerarse algunos de estos municipios para poder participar de Subsemun y hacer cada vez más fuerte la actuación municipal y estatal con independencia de los mandos únicos, que puedan tener un equipamiento y una capacidad real también de combatir a la delincuencia y no seguir cargando la estrategia de seguridad como sigue al día de hoy, pues básicamente en el gobierno federal, porque si seguimos así, yo coincido en que la gendarmería, por ejemplo, tiene que servir de apoyo, pero ese apoyo no puede servir más bien, podríamos caer, en que ese apoyo se vuelva en que los presidentes municipales o gobernadores mejor se laven las manos y digan, pues aquí que le entre la federación y yo en materia de seguridad pues me dedico a hacer nada, o si acaso un programa de prevención del delito y que se me quede la gendarmería, porque si no, hoy son 5,000, al rato van a ser 10,000, 15,000, 20,000, a número infinito, de manera que ya pues las autoridades municipales estatales se puedan lavar las manos. Y por último, nos parece muy importante, y usted comentaba también, la profesionalización de los policías, que sin duda alguna es un tema que se ha venido trabajando, pero también nos parece un tema pendiente en todo el país, y junto a esto que se analice también la posibilidad de la homologación de salarios en cuanto a los policías, que es un tema complicado, costoso, sin duda alguna, pero que sí nos parece que es también una gran área de oportunidad para el secretariado de poder establecer ciertos lineamientos que nos puedan llevar tal vez en un mediano plazo preferentemente o en un no largo de no ser posible, a que se pueda llevar a cabo una homologación, lógicamente con diversos criterios de población, de situación de los municipios, porque hoy ante el fenómeno delictivo y sobre todo de fronteras muy cortas, diría yo, entre algunos municipios, donde los policías son evidentemente mejores que en el otro, pero los criminales no conocen la frontera entre una y otra ciudad, pues se pueda también analizar esto en un mediano o largo plazo. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de su ratificación como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en una actitud de confianza, de apoyar las actividades que en este caso el Gobierno de la República está implementando para mejorar la seguridad en el país, pero siempre con la vigilancia y el trabajo cercano para decir también cuando las cosas pensemos que no vayan por un camino correcto, hacerlo siempre con argumentos, con respeto y con la cercanía al secretario ejecutivo. Es cuanto. Muchísimas gracias, senador Yunes. Tiene la palabra el ciudadano Jorge Carlos Hurtado. Muchas gracias, señor presidente. Coincido con usted, señor senador Yunes, en lo relativo a lo grave y complejo, que aquí estamos todos de acuerdo, que resulta el tema de la seguridad. Y yo quiero felicitarle a usted, a sus compañeros de partido, por esa decisión de no regatear apoyos, porque en el tema de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad que tanto nos lesiona a todos, no cabe el politizarlo, no cabe el que los partidos tratemos como miembros que somos de un partido político, tratemos de sacar ventajas sobre los demás, con el dolor, la incertidumbre, la inquietud de tanta gente. De antemano agradezco su comentario de apoyar
la propuesta que ha hecho el señor presidente sobre mi persona y me comprometo a mantener una línea abierta con ustedes. Las críticas serán bien recibidas y tendrán siempre las puertas abiertas para plantearlas. Y yo veo interesante, y los invito desde ahora, en caso de que esto concluya bien, a mi favor, a que podamos, nos hagan llegar en su momento qué propuestas tienen ustedes que nos permitan modernizar el Subsemú. Lo que precisamente buscamos en el secretariado es un ejercicio ágil de los recursos, un ejercicio transparente de los recursos, y tiene usted toda la razón cuando dice que no es solamente que el Subsemú o el FAS entregue los recursos y nosotros decir cumplimos con todos los requisitos, sino que no es nada más entregar por entregar los recursos. Creo que se tiene que hacer una crítica constructiva mediante un análisis concienzudo de los proyectos y los planes que presenten los estados y los municipios. Y aquí me voy a ver muy mal, ¿no? Estamos del otro lado de la mesa. Cuando estábamos en el ayuntamiento, en el gobierno del estado, pues siempre decíamos, como buenos provincianos, ya llegaron los genios de la federación a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Cuando los problemas, los que los conocemos somos nosotros. Pero también, ¿qué hemos encontrado? Un simple caso que tenemos por allá, que sí me sembró una espinita, y que se manejó, pues desde el punto de vista de la Contraloría de Gobernación, y en la asistencia a los comités de coordinación de información institucional, los famosos COCODIS, en que hay por ahí un caso en que el recurso que se entregó a un estado y fue transferido a un municipio no se ejerció adecuadamente. Y entonces, desde este lado de la mesa decimos, ¿y por qué no se fincan responsabilidades a ese municipio que hizo uso indebido del recurso? Y nos encontramos con que desde el órgano interno de control aquí no podemos actuar, que porque los recursos ya son estatales y ya son municipales, y lo cual tampoco me parece correcto. Porque si los recursos se están entregando los estados de los municipios para el ejercicio en un tema tan delicado como este, pues no es para que se usen indebidamente, pero lo peor de todo, que no se le puedan aplicar responsabilidades por parte de la federación, porque a final de cuentas quien está entregando los recursos es la federación. Y aquí me veo muy mal porque lo veo desde el otro punto, del otro lado de la mesa, y digo, hay que actuar también porque no se debe permitir. Y resulta que en los convenios que se firman con los estados y municipios no hay ninguna cláusula que permita que la federación pueda actuar. Y entonces está sujeto a que el estado quiera o no ejercer alguna responsabilidad contra un presidente municipal. Y entonces yo creo que en esos casos tenemos que actuar porque no es posible que el recurso se pierda de esa manera, por un lado. Y por otro, que no se trata nada más de gastar el dinero por gastar. ¿Qué es lo que vas a hacer con el dinero? Hacer un análisis y una crítica de cada proyecto y cada plan que se está haciendo. Si bien desde el lado de los provincianos decimos que no vengan y nos digan qué es lo que debemos hacer, creo que no se puede ser ni tan ni muy, ¿no? Hay que llegar al justo medio, escuchar los planteamientos, los pros y las razones que manifiestan municipios y estados para presentar un proyecto o un programa, pero también analizar desde el punto de vista de la federación que ese recurso se ejerce adecuadamente. De aquí don Salvador, que ya tuvo a su cargo una responsabilidad tan grande de la función pública, pues lo sabe perfectamente bien de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que hay que llegar a ese justo medio, y como usted bien dice, los recursos no están para desperdiciarse, no es nada más gastarlo por gastar,
sino que se gaste, no es decir nada más lo gasté, y aquí está perfectamente transparente y honesto todo, sí, pero ¿en qué lo gastaste? En algo que no hacía falta cuando lo podías haber invertido en otro rubro que beneficiara más a la población. Y sí resulta interesante, de entrada hablemos lo difícil que puede resultar buscar la homologación de los sueldos de los policías, ¿no? Y sobre todo por las diferencias que existen entre un policía municipal y un policía estatal, que precisamente en buena medida de eso se debe la corrupción que existe en los policías. Un pobre municipio que tiene 2 o 3 policías que no ganan quizás ni el salario mínimo, pues cómo no va a ser sujeto de corrupción. ¿Y de dónde va a sacar el recurso para poder homologar el salario de esos 3 o 4 policías con los que pagan en la capital del estado? Y eso es un tema muy difícil, pero interesante, que habría que explorar posibilidades. Recogemos también, y le reitero la invitación para que, si se presenta la oportunidad, si es dado el caso, serán bien recibidas sus propuestas y sus críticas. Muchas gracias, ciudadano Jorge Carlos Hurtado. Le concedemos el uso de la palabra al senador Humberto Domingo Mayans Canaval. Compañeros senadores, señor presidente, con su venia, el grupo parlamentario del PRI se felicita y hace un reconocimiento al señor presidente Enrique Peña Nieto por haber designado, con la ratificación del Senado desde luego, a Jorge Carlos Hurtado Valdés como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El voto del grupo parlamentario será a favor por unanimidad, y lo hacemos así porque conocemos muy bien a Jorge Carlos Hurtado Valdés, exgobernador de Campeche, como un hombre, un político con la sensibilidad, el conocimiento profundo del país y particularmente del sur-sureste y de la frontera sur, donde se da uno de los fenómenos de delincuencia organizada más importantes de nuestra nación. Por ese conocimiento, por esa sensibilidad, por esa experiencia, es que hacemos este reconocimiento y nos felicitamos. Desde luego estamos seguros que en base a ello, don Jorge Carlos Hurtado Valdés hará un gran papel al frente de este importantísimo cargo que tiene que ver con el problema fundamental del país, que es lograr, como él mismo lo dijo, un México en paz. Así que nuestro reconocimiento y nuestras felicidades. Yo quisiera tratar un tema que es el tema del sur-sureste y de la frontera sur en términos de la seguridad, con el convencimiento de que, siendo un hombre del sur-sureste, habiendo sido presidente municipal y gobernador de Campeche, pues efectivamente es un conocimiento profundo de la problemática que ya existe. Convencidos también de que los problemas de seguridad del país, del centro y del norte industrial no se van a resolver si la política de seguridad nacional no contempla una política específica para la frontera sur y el sur-sureste, particularmente para los 4 estados fronterizos y la franja fronteriza. De eso estamos convencidos, y esa es nuestra inquietud, porque la frontera sur sigue siendo una zona sumamente descuidada por la Federación en todos los sentidos, en términos de infraestructura, en términos de desarrollo social, pero en términos todavía, a pesar de todo, de seguridad. Por la frontera sur, usted lo sabe muy bien, Jorge Carlos, circula, somos frontera con la zona más violenta del mundo. La zona más violenta del mundo no es el Medio Oriente y no es, desde luego, sino Honduras, Guatemala y El Salvador. Ahora, en los últimos 6 meses,
ya también nos acompaña de manera muy importante Venezuela en los primeros lugares. Si lo analizamos por homicidios por cada 100.000 habitantes, Honduras tiene 91, Belice 46, El Salvador 52, según las últimas cifras de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, somos vecinos de esta zona, ya desde ese punto de vista nos debería de preocupar profundamente, pero no solamente eso, sino que además de ello, tenemos también que es una frontera porosa, donde solamente existen 8 pasos formales con las instituciones del Estado y más de 300 informales. Por ahí transita el que quiere con lo que quiere, y esto el Estado mexicano no lo puede seguir permitiendo si quiere atender y resolver el problema de seguridad nacional. Tercero, por ahí entran el 73%, según los cálculos también de Naciones Unidas, de la droga que entra a México y transita hacia la frontera norte, 90% de la cocaína. El tráfico de armas también se da fundamentalmente por la frontera sur. Vemos indocumentados los datos que tenemos del Instituto Nacional de Migración y de las autoridades de la propia Secretaría de Gobernación, como usted también lo conoce, son entre 250.000 a 300.000 indocumentados que transitan por la frontera, de varias nacionalidades, incluyendo africanos, sudamericanos, pero fundamentalmente centroamericanos. Entonces, estamos ante un problema urgente por atender y definir dentro de la política de seguridad nacional una política y una estrategia específica para la frontera sur. Nosotros desde el Senado, el grupo parlamentario del PRI y quienes integramos la Comisión de la Frontera Sur, que la preside un servidor, pues hemos estado muy atentos y pendientes de ello y hemos hecho algunas gestiones para que esta política atienda preferentemente la frontera sur. Tenemos una frontera de 1.149 kilómetros, de los cuales 200 corresponden a Belice, en donde hay 23 municipios. Hemos solicitado y tenemos la concepción de que estos municipios, para que tengan seguridad, no solamente se tiene que atender desde la lógica de los programas nacionales de seguridad, sino también desarrollarlos, que haya progreso. Para una frontera segura necesitamos una frontera próspera, y ya recientemente, a partir de este año, Sedesol, por gestiones de los señores senadores, y estamos profundamente agradecidos con la secretaria del área y también con las autoridades de gobernación, con el señor secretario, autorizaron que todos los programas de combate al hambre, a partir de este año 2014, donde solamente 9 municipios lo tenían, ya los 23 lo tienen. Hemos hecho también las gestiones para que SEDATU incluya varios programas que tienen de desarrollo social, políticas de vivienda, regulación de la tenencia de la tierra, etcétera, atiendan estos 23 municipios de la frontera. Y también hicimos algunas gestiones para que el programa de prevención del delito pueda aterrizarse en estos 23 municipios. Allí desafortunadamente no hubieron los recursos este año para que los 23 municipios contaran con los programas de prevención del delito que coordina el subsecretario Campa. Pero también hicimos las gestiones para que los 23 municipios de la frontera contaran con el Subsemún. Desafortunadamente, dado que solamente el año pasado 4 los contemplaban de 23, 4, 18 en Campeche, 2 en Tabasco, 2 en Campeche y 1 en Quintana Roo. Forman los 23 municipios, solamente 4 lo tenían. Revisando las reglas de operación con entonces el secretario ejecutivo Robido, cumplían, además de los 4 que ya contaron con el programa, 2 más que fueron y que se incluyeron este año, que fueron Calakmul en Campeche y Tenosique en Tabasco, que es uno de los sedes más importantes por donde transitan los migrantes, porque es la ruta de la bestia precisamente. Entonces, pero solamente son 6 de 23. Las reglas de operación no lo permiten. Nosotros estamos de acuerdo con lo que el senador Yunes planteó aquí, lo hemos planteado también, de
flexibilizar, modificando las reglas de operación del Subsemun para que más municipios entren, esta es una opción, o bien crear un fondo especial en el Secretariado Ejecutivo para los municipios de la frontera sur y dejar al resto de los municipios con las reglas de operación actual si se decide no modificar estas reglas para atender la problemática grave que está sucediendo en la frontera sur, entendiendo que los programas de seguridad nacionales y los estatales en los 4 estados fronterizos pues tienen que darse la importancia que se requiere, pero si no atendemos a los municipios y fortalecemos a sus policías, las profesionalizamos, la equipamos, la capacitamos, de nada va a servir, porque ahí es donde fundamentalmente se están violando los derechos humanos, no solamente de los migrantes, con todas las quejas y consecuencias que tenemos a nivel nacional y el impacto que esto implica para los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, sino también de los habitantes de la propia zona fronteriza. Entonces, tal vez, si no modificamos las reglas de operación, habría que crear un fondo especial con un tratamiento especial para que el Subsemun pueda aplicarse y tengamos policías municipales en esos 3 municipios verdaderamente entrenadas, capacitadas, que ayuden a los indocumentados, que ayuden a los migrantes y que ayuden a la poca población que habita en la frontera a respetar los derechos humanos y que ayuden y le den seguridad a la población en tránsito y a la que allí vive. En consecuencia, también conseguir el apoyo de usted y del subsecretario de Gobernación, Campa, para que el año que entra se haga efectivo un fondo especial para prevención del delito en esos municipios. En consecuencia, mi pregunta sería, ¿cuál sería, usted siendo un hombre del sureste, exgobernador de Campeche, su visión de la frontera sur? ¿Qué tendríamos que hacer para que efectivamente podamos fortalecer la seguridad en los 4 estados fronterizos y en esos 23 municipios? En el entendido que si no fortalecemos la seguridad en la frontera sur, de nada sirve lo que hagamos en el norte y en el centro industrial y en la frontera norte. Muchas gracias por su respuesta y felicitaciones. Nuestro voto, como ya lo señalé, es a favor con total convicción y convencimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Mayans. Tiene el uso de la palabra el compareciente. Gracias, señor presidente. Efectivamente, siendo originarios del sureste del país, es uno de los 4 estados que tienen parte de frontera con Centroamérica. El asunto de la frontera sur es un problema preocupante y creciente. Se juntan varias cosas. El problema de la migración descontrolada, porque hasta ahora que se están haciendo unos programas tendientes a sellar la frontera sur, pues vemos ahí la facilidad con que la gente se interna en el país, y es gente carente de recursos, que si lo vemos desde el lado humano, padece 1000 problemas y vicisitudes en condiciones infrahumanas en su deseo, su esperanza de poder llegar a la frontera norte y cruzar a los Estados Unidos. Pero mientras eso sucede, los problemas los tenemos aquí. Y cuando esa gente no puede regresar a su país, se nos vuelven problemas aquí. Y ante la falta de recursos, pues quizás por necesidad, se ven obligados a delinquir. Y eso complica mucho toda la operación en la frontera sur. Tenemos 1140 kilómetros de frontera sin vigilancia. En el caso particular de mi estado, por ejemplo, que son alrededor de 200 kilómetros, si ustedes visitan la frontera se van a dar cuenta que lo único que hay es donde está
la línea, ¿cómo le llaman? Cuando está podado nada más, Sí, la línea fronteriza. ¿sí? La línea fronteriza, son las mojoneras. Y solamente es lo único que divide a Guatemala de México. Y los asentamientos que antes prácticamente no existían, empiezan a crecer y existen, si mal no recuerdo, el Sacrificio, una comunidad que está del lado de Guatemala, que está a 1 metro de la frontera, y no se pasan nada más por buena voluntad de ellos, porque no hay nadie que les diga que no lo hagan. ¿Qué nos protege en el caso particular de mi estado? La selva, que una vez que empieza a llover se vuelve prácticamente intransitable. El macizo selvático de la reserva del Petén guatemalteco, que son 2.300.000 hectáreas, y 700.000 están del lado de México, en mi estado, que son 730.000 hectáreas de la reserva de Calakmul, y todo lo demás es la reserva del Petén guatemalteco, pero es el mismo macizo selvático de 2.300.000 hectáreas, y parece ser que después del Amazonas es el más grande que hay. Pero fuera de eso no hay quien nos detenga. El desarrollo y la infraestructura, y sobre todo el desarrollo social en esos municipios es muy bajo. Entonces tenemos problemas de migración, tenemos problemas de delincuencia, de escasísima infraestructura y de escaso desarrollo humano. Yo creo que tenemos que irlos atendiendo en partes. Según tengo atendido, a través de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos y Migración y del Instituto Nacional de Migración, existe un programa para el sellado de la frontera sur, que en este mismo año va a haber, no recuerdo cuántos puestos de control para evitar la facilidad con que se entra ahorita. Eso ayudaría a frenar un tanto la migración, pero hace falta programas específicos que desarrollen esos municipios. Yo veo una buena propuesta sentarse a analizar con datos bien sustentados la posibilidad de crear un fondo especial para la frontera sur, que siempre lo hemos peleado, lo peleábamos allá. El recurso se va para la frontera norte y en la frontera sur el olvido. Y aquí encontré entre mis curiosidades unos indicadores del Latinobarómetro, y resulta que encontramos aquí que se habla mucho de los altísimos índices de homicidios en México, pero si nosotros analizamos esto, nos encontramos con que Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, El Salvador, Honduras, Belice y Guatemala tienen índices muy arriba de los nuestros, y todos están en la parte sur. Entonces, esa delincuencia, cuando les aprietan ahí, se viene para acá y nos complica los asuntos de la migración con los de la delincuencia. Es muy necesario el sellado de la frontera sur, y a la par de esto, programas específicos de desarrollo humano y de infraestructura para hacerlo. Yo vería con muy buenos ojos el que nos pudiéramos sentar a analizarlo y a ver a qué le pellizcamos por ahí, y pudiéramos crear un fondo para la frontera sur. A mí me encantaría que lo pudiéramos hacer para ayudar de manera particular a nuestros estados, por lo cual recojo su inquietud, señor senador, y le agradezco también de antemano el apoyo que nos ha manifestado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, presidente.
Bienvenido al Senado de la República, secretario. Yo quisiera también, ya como lo comentaron mis compañeros senadores, decirle que mi voto será a favor de su ratificación. Y también creo que es importante mencionar no solo los buenos comentarios que en el grupo parlamentario del PAN ha hecho el senador Jorge Luis Lavalle, sino también otros compañeros. A mí me gustaría citar el caso del senador Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN por mi estado, Guanajuato, y quien hizo comentarios acerca de la fama de honesto de usted. Decía el senador también de su prudencia, de su sensibilidad social, y dice que usted es muy ejecutivo. Entonces, adelantarle nuestro voto a favor, esperando también que su llegada al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sea a favor de la seguridad de este país, y seguramente así lo será. Creo que es una parte medular en tratándose de lo que esperamos, de las mejoras en seguridad que esperamos en este país, porque justamente el secretariado es el eje articulador de la estrategia de coordinación con los estados y con los municipios, a partir del redimensionamiento que sufre esta institución en la reforma constitucional del 2008, en donde se establece desde la Constitución este sistema nacional. Y el secretariado ejecutivo pues sería el corazón de este sistema, y yo creo que es de la mayor importancia esta dependencia. Uno de los puntos medulares justamente es el fortalecimiento de las capacidades del Estado para combatir la inseguridad, y en ese tema el fortalecimiento de las capacidades de nuestras policías, no solo en el ámbito federal, sino también en el ámbito local y en el ámbito municipal. Creo que uno de los temas que también abonarán mucho a su desempeño y éxito al frente del sistema es justamente su experiencia, como ya lo comentaba el senador Yunes, porque ha sido gobernador y porque ha sido alcalde. Y creo que ese es el tema toral en tratándose de policías en nuestro país. Todavía no hemos dado ese brinco. Hace un momento, cuando el senador Encinas cuestionaba acerca de lo que pasa con el tema de la gendarmería, usted refería a que la gendarmería intervendría en aquellos municipios en donde no se tienen las capacidades. Y mi pregunta en ese sentido sería, ¿cómo hacer que sí se tengan las capacidades? ¿Cómo hacer que este cambio en mando único realmente se convierta en una realidad? ¿Cómo hacer que las policías municipales se conviertan en policías de proximidad, pero que sí mantengamos una policía estatal con capacidades necesarias para atender los municipios? ¿Cómo hacemos justamente para que estas policías que usted decía, que muchas veces son presas de la corrupción por las condiciones en que se encuentran, cuenten con adecuados esquemas de seguridad social? Sin duda, el Subsegún ha sido un gran aliciente, pero hay muchos municipios que no tienen Subsegún y sin embargo tienen policías en muy mal estado. Por otro lado, también me gustaría preguntarle, usted tiene a su cargo tres centros, uno el de prevención, otro el de información y otro el de certificación. Particularmente me refiero a los de prevención y al de información, que han tenido poca fuerza. ¿Cómo hacer para retomar la fuerza de estos dos centros tan importantes? Porque inclusive en el tema de la prevención, pues tenemos otra dependencia que atiende ese tema. ¿Cómo se coordinarán estas dos instancias? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Y cómo hacer para que realmente tengamos una estrategia buena de prevención en nuestro país? ¿Y cómo hacer también para que las cifras y las estadísticas tengan la eficacia, concuerden con las que se publican por la sociedad civil, se logre que los estados efectivamente suban al sistema nacional estadísticas y cifras reales? Y finalmente, ¿cómo hacer para unificar criterios en este sentido de la información que brinda el Secretariado Nacional de Seguridad Pública? Pues le reitero nuestro apoyo y le agradezco su respuesta. Muchas gracias, senadora. Sí, senador Casillas. Un minuto nada más para comentar. Es que tengo otra comisión en la que tenemos que dictaminar. Bueno, me voy a retirar, pero antes de irme quisiera decir, primero, que he dejado mi voto firmado a favor, por supuesto. Muchas gracias. No necesito escuchar más. La verdad es que conozco al contador Jorge Carlos, me tocó coincidir con él en el ejercicio público y puedo hablar de su eficiencia, pero sobre todo de su decencia en el comportamiento público, así que perdón, pero tengo que salir.
Adelante, muchísimas gracias y le agradecemos su presencia también al senador Lavalle. Gracias, con mucho. Gracias, con mucho. Tiene también, senador, adelante. Tiene el uso de la palabra el compareciente. Gracias, señor presidente. Gracias por sus comentarios, estimada senadora, y también mi agradecimiento otra vez al senador Salvador y a Jorge Lavalle por sus comentarios a favor. Gracias, Salvador. Gracias, senador. Sí, efectivamente, usted tocó exactamente en qué consiste la función del secretariado. Debe ser el eje coordinador de los acuerdos que se tomen en el Consejo. Así que será la responsabilidad del secretario el que esta función se cumpla. En esos 3 centros que cuenta el secretariado, se está avanzando en los dos aspectos que usted maneja, el de la información, y lo mencionaba al principio de mi intervención, cómo se empieza ya a sistematizar con fecha específica el día 20 de cada mes la presentación de información y hacerla pública y transparente a la sociedad. Y se trabaja también en la unificación de criterios para evitar cifras por un lado y cifras por otro, cifras que dé el gobierno y cifras que dan fuera del gobierno y que luego se presta a diversas especulaciones. Y en el aspecto de la prevención, en los dos, prevención e información, dentro del Consejo existen las comisiones permanentes, 3 comisiones permanentes, una que tiene que ver con el control de confianza, la otra que tiene que ver con la prevención y la otra que tiene que ver con información. Y esas comisiones permanentes son las que están en contacto, analizando y supervisando las cifras y los programas que manejan los centros. Si bien existe una subsecretaría que está viendo lo relativo a la prevención, aquí a través del Secretariado Ejecutivo se administran los fondos. Y por ejemplo, en el ejercicio 2014 se están autorizando para prevención a través del Programa Nacional 2.595 millones de pesos. Dentro del FAS se han asignado 400 millones más, y dentro del Subsemón 1.000 millones, que hacen 4.000, 1 millón destinados a prevención. Le quiero comentar que me parece muy interesante lo que se hace y el planteamiento que está haciendo este gobierno en materia de prevención. Yo soy un convencido de la prevención. Durante mi gobierno atendíamos los aspectos preventivos, y como tuvimos la fortuna de que mi estado durante los 6 años tuvo el índice de delincuencia más bajo del país, nosotros estábamos convencidos de que la delincuencia no se combate solo con las balas. Nosotros decíamos que las armas más importantes para combatir la delincuencia eran el empleo, la educación, la cultura, el deporte, la salud, con programas específicos como por ejemplo que ningún niño se quede sin estudiar porque no tiene recursos. Amplios programas de becas, además de las becas federales, con becas estatales, para que nadie se quedara sin estudiar. Programas de fomento al empleo. Afortunadamente teníamos de las tasas más bajas en desocupación. Eventos deportivos, lo más que se pudieran, fomentando el deporte para alejar a los muchachos de los vicios. Eventos culturales de primer mundo, todos gratuitos, nos costaban muchísimo dinero.
opiniones encontradas, gastan el dinero en esto, pero los muchachos tienen que divertirse. Y la cultura no puede ser elitista, la cultura debe estar al alcance de todos. Y presentábamos espectáculos que se presentaban aquí en el Auditorio Nacional, costaban un montón de dinero, y ahí lo veíamos gratis. Y todo eso la población lo recibe bien. Bueno, les voy a presumir. Nos dimos el lujo, por ejemplo, de llevar en el 2007 a estos muchachos Il Divo, abarrotado el centro histórico de la ciudad, gratis. No lo podían creer. Y luego el último año llevamos a Andrea Bocelli, retacado el centro histórico, gratis. Y la gente comportándose con un orden impresionante, sin el menor incidente, feliz, sabiendo que podía participar. Y a los jóvenes llevándole grupos de rock y llevándole esto, y ahí estaban los muchachos, y se juntaban los miles de jefes, los muchachos, y se podía caminar entre ellos sin ninguna protección, y los muchachos respetuosos, responsables, dándole su lugar, y lo mismo con el deporte. Por eso yo decía que eran las mejores armas, más que las balas, para combatir la delincuencia. Pero soy un convencido que además hay que trabajar desde el jardín de niños, porque hay que inculcar en los niños y en los jóvenes los valores, lo que son la honestidad, lo que es la responsabilidad, lo que son las actitudes cívicas. Vemos con tristeza cómo los muchachos de ahora se desajenan de todo lo que son nuestras raíces históricas, culturales, se pierden con el asunto de todos los medios de comunicación en cuestiones ajenas. Hay que trabajar. Me acuerdo que cuando estábamos en la presidencia municipal, lanzamos un programa de limpieza de la ciudad. La ciudad estaba sucia y empezamos a trabajar con los jardines de niños. Lanzamos un programa que hacía Campeche, la ciudad más limpia de México, y la respuesta fue impresionante. Yo tenía a mi nieta de 3 años y llegaba y me decía: abuelo, vi una calle con basura. Y de repente estábamos en un evento, y ¿dónde está la niña? Estaba recogiendo la basura. Si eso lo fomentamos en cosas tan sencillas como la recolección de la basura, como el respetar a los demás, la honestidad que tanta falta hace en este país. Y hay que trabajar desde el jardín de niños. Y ahí hay que trabajar para alejar a los niños y a los jóvenes de las drogas. Mejor inducirlos hacia el deporte, la cultura, las diversiones. Así que yo creo que habrá que trabajar en ese sentido y apoyar todos los programas de prevención. Coincido totalmente con usted. Y estaremos vigilantes también de que los programas de información se suban puntualmente, de que no exista discrepancia, que sea un criterio para poder conciliar las cifras que se manejan por fuera y las que maneja el propio gobierno. Y el problema del fortalecimiento de las capacidades en las policías, que ese es todo un reto, pero que coincide también con lo expuesto con el senador Yunes, y creo que con las aportaciones de ustedes, con sus críticas, con sus opiniones, con sus sugerencias, sus comentarios, podremos hacer algunas cosas interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés por esta comparecencia, por sus respuestas, a las señoras y señores senadores por sus preguntas. Han concluido todos los oradores registrados para esta comparecencia, y quiero despedir al ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés señalándole que esta comisión permanecerá en el recinto y se le ruega a las y los senadores permanecer para proceder a la dictaminación correspondiente. Muchísimas gracias. Puede usted dejar este recinto cuando usted guste, y en el momento en que usted guste vamos a pedirle a las senadoras Pilar Ortega e Ivonne
Álvarez se sirvan a acompañar al compareciente hasta las puertas del salón. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Señoras y señores senadores, si gustan tomar asiento. Nada más votamos el dictamen. Cristina Díaz, nos faltan Cristina, Iris. Pero bueno, con que lleguen 8 será suficiente porque sabemos que están votando. Pero ya estamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las dos compañeras, sí, ya vemos mayoría. Fueron mi mayoría. Y Vega Casillas, que públicamente manifestó que dejaba firmado el dictamen. Por favor, senadoras, siéntate aquí. Aquí nomás ya nos vamos a votar y mañana. Ya estamos los 8, vamos a proceder entonces. Como siempre suele hacerlo la comisión, pues se distribuyó un proyecto de dictamen con las dos posibilidades, que fuera o no aprobado. Pues me queda claro por lo que han manifestado cada miembro de los grupos parlamentarios aquí del resultado del mismo, pero para cumplir con todas las formalidades, el dictamen que somete la comisión a su consideración tiene un acuerdo único. El acuerdo dice así: se ratifica el nombramiento del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés para ocupar el cargo de secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal de acuerdo con la ley, dado en el salón en la sala de juntas de la presidencia de el Senado de la República. Este es el contenido del acuerdo, está a su consideración. Si hay alguna senadora o senador que quiera hacer uso de la palabra, puede hacerlo. No habiendo ninguno registrado, someto a su consideración el acuerdo del dictamen de esta comparecencia y del procedimiento para ratificar a Jorge Carlos Hurtado Valdés. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad por esta Comisión de Seguridad Pública, por lo cual pido a la Secretaría Técnica hacer los trámites necesarios para que inmediatamente se turne el expediente a la mesa directiva para los trámites correspondientes. Una vez agotados
los asuntos por los que se citó esta reunión extraordinaria, siendo las 14 horas con 4 minutos de este día. Doy por concluida y agradezco a las y los senadores de la comisión su participación. Buenas tardes.